Ahí estamos. Entonces vamos a empezar a ver la unidad 5, que tiene dos capas, la capa de transporte y la capa de aplicación. Nos quedan la unidad 5 y la unidad 6, o sea, nos queda capa de transporte y de aplicación, y después vemos una unidad de seguridad. Vamos a empezar entonces viendo de la unidad 5 esta primera parte, que es la capa de transporte. Vamos a ver hoy los protocolos TCP y UDP, después vamos a ver los protocolos NAT, o sea, que es la tecnología NAT. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a verla cuando estudiamos el agotamiento de las direcciones IP? Y después vamos a ir viendo las distintas aplicaciones de la arquitectura TCP/IP. Vamos a tratar de ver correo electrónico, transferencia de archivos, voz sobre IP, SNMP, que se llama, que es gestión de red. Todo eso vamos a ver en esta unidad. ¿Qué vamos a analizar en esta primera parte de la unidad 5? Vamos a ver cuál es la función de la capa de transporte o qué servicios brinda. ¿Ven mi mouse ahí? Que a veces se me desaparece. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias, Leandro. Vamos a ver el protocolo TCP, que es donde más nos vamos a detener porque tiene más funcionalidades, entonces tiene una cabecera mucho más grande. Vamos a ver en la cabecera del TCP qué campos le agrega a los datos cuando lo encapsula en un segmento. Vamos a ver cómo se establece y libera una conexión, porque el protocolo TCP es orientado a conexión. Y vamos a ver, fíjense acá, vamos a seguir estudiando la congestión y vamos a ver cómo el protocolo TCP colabora controlando o tratando que la red no se congestione. Maneja ventanas, que se llama ventana de congestión, y reduce la tasa él solo cuando detecta que la red está congestionada, sin que nadie le diga nada, reduce la tasa de paquetes que se introducen a la red. Vamos a ver también el protocolo UDP. Esto es muy sencillo, ya van a ver que es un chiste la cabecera, tiene 4 campos, o sea, es muy sencillo. Y vamos a ver qué son los puertos, qué tipo de puertos existen y demás, y vamos a ver cómo se aplica todo esto que vemos en esta unidad. Vamos al primer punto, que son los servicios que brinda la capa de transporte. Esta capa establece lo que se llama... A ver, yo tenía otra. No, bueno, después viene un gráfico. Esta capa, fíjense, tiene como 5 aspectos, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Primero dice que permite o brinda una comunicación lógica extremo a extremo, eso es lo importante. ¿Qué direcciones se maneja en la capa de transporte? Puertos, números de puertos. Estos números son lógicos, no físicos. Acuérdense que en la capa de enlace manejamos direcciones MAC. En la capa de internet manejamos direcciones IP. Y en la capa de transporte se manejan puertos. Vamos a ver que esta capa multiplexa y demultiplexa los datos. En el origen se multiplexa, en el destino se demultiplexa. Y vamos a ver los dos servicios que brinda esta capa de transporte. Brinda un servicio orientado a conexión, que es a través del protocolo TCP, y uno sin conexión, que es a través del protocolo UDP. Y a su vez brinda 2 tipos de servicios. El servicio fiable y no fiable. El fiable, de nuevo, a través del protocolo TCP, y no fiable a través del protocolo UDP. Pero los vamos a ver a cada uno de estos servicios. Acá está el gráfico, pensé que estaba en el diapositivo anterior. A ver, el primero dice que es brinda esa capa un servicio que se llama de comunicación lógica extremo a extremo. Vamos a ver de qué se trata. Antes de explicarlo, una pregunta. ¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? ¿Qué les parece? A ver, yo les pongo ahí un gráfico. Vamos a suponer que está Internet, hay un host y hay un servidor. ¿Dónde se ejecuta? ¿Qué les parece? La capa de transporte. ¿En qué dispositivos? Esa sería la pregunta. En los hosts. Muy bien, perfecto, Franco. Los extremos de la red, es decir que se va a ejecutar en los hosts y en los servidores. No, teóricamente, no se ejecuta en los routers, en los switch, en los access points. En esos dispositivos no se ejecuta la capa de transporte. ¿Qué significa comunicación lógica extremo a extremo? Que cuando un dispositivo quiere comunicarse o enviar datos, en realidad se llaman segmentos, a otro dispositivo en la otra punta o en el otro extremo de Internet, para poder enviar los datos, tiene que previamente establecerse una conexión. Esa conexión o comunicación es lógica. ¿Qué significa eso? Que independientemente que los datos vayan por un camino o por otro camino, esa comunicación es como una forma de ponernos de acuerdo entre el origen y el destino, ¿sí?
Una vez que el origen y el destino se ponen de acuerdo que se van a intercambiar los datos, recién ahí empieza la transferencia de datos. Acá lo importante es extremo a extremo, porque son los extremos de la red, y es una comunicación lógica, no física. Es decir que puede que se esté transfiriendo un archivo, sin embargo, algunos de esos paquetitos viajan, por ejemplo, por los routers que están acá arriba en Internet, y otros paquetes del mismo archivo viajan por los routers que están acá abajo. Sin embargo, la comunicación sigue siendo lógica extremo a extremo, ¿sí? A eso se refiere lo de ese primer servicio. Vamos al segundo. Dice que se manejan, o sea, ofrece un servicio de direccionamiento, es decir, ¿para qué se usa el direccionamiento? Para que un dispositivo pueda distinguir una aplicación de otra. A ver, una pregunta. Si ustedes tienen abiertas 3 aplicaciones distintas en un navegador, están, no sé, consultando correo, inscribiéndose en una materia de la facultad, en un examen, y están escuchando música. ¿Cómo hace la computadora para distinguir una aplicación de otra? Es decir, ¿qué les parece? ¿Cómo los puede distinguir? Todos los paquetitos van a llegar a la misma máquina, porque esa máquina tiene una única dirección IP. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distingo? Compárenlo con un servicio de correo postal. ¿Vieron cuando uno recibe cartas? Todas las cartas, bueno, ya no llegan muchas, pero ni siquiera los impuestos ya llegan, todo es digital. Pero supongamos que llegan y todo lo que compraron en Mercado Libre, ¿sí? Todo lo que compraron por internet, llega físicamente a la casa de ustedes. La dirección es siempre la misma, porque todos los integrantes de su familia viven en la misma casa. Pero, ¿cómo se distingue a qué integrante de la casa va un paquete o cómo distinguen quién compró todo lo que se compraron en internet? Está como etiquetado, profe, o sea, Bien, dice quién le corresponde, por así decirlo. bien, sería tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, ¿sí? Bien, así es en casa. Ahora, ¿cómo lo hace una computadora? Es decir, todos los paquetes llegan físicamente a la misma máquina porque tiene una única dirección IP. Ahora, ¿cómo sabe la computadora o el sistema operativo o TCP/IP? ¿Cómo sabe a qué aplicación entregársela? A esas 3 aplicaciones que estábamos teniendo. Profe, cuando se hace el encapsulamiento, Mm. ¿no se pone ahí una cabecera con el destino? Perfecto, perfecto. Pero ¿qué pones en la cabecera? En origen y destino, ¿qué va? ¿Qué te parece? No, esos son, lo que habíamos visto eran la dirección de origen y dirección de destino, pero son las IP. Claro, porque estuvimos viendo hasta la capa de red, o la capa interred, que se llama. Claro, Bien, pero acá estamos en una capa más alta, ¿sí? Una capa claro. más lógica. Supongo que ahí pondrá cuál es el proceso, la aplicación Bien, que bien, bien, muy bien. Eso que voy a decir proceso, en realidad es un número de puerto. El software de TCP/IP distingue una aplicación de otra, que para el sistema operativo es un proceso distinto, con un número de puerto. Entonces, un puerto, esto es lo que estamos viendo ahora, que esta capa brinda un servicio de direccionamiento para distinguir cada ventanita o cada pestaña que tienen ustedes abierta, para que la computadora sepa esos paquetes que llegan del correo electrónico que estaban consultando o de la inscripción que estaban haciendo al examen de ustedes o la música que estaban escuchando, pueda entregarla a la aplicación correspondiente. Eso lo hace a través de un número de puertos, porque cada aplicación se ejecuta en un puerto distinto. Entonces, los puertos, acá les puse, permiten identificar un proceso de aplicación que se ejecuta en mi máquina. Máquina, o sea, PC, servidor, cualquier dispositivo final sería. Entonces, ¿qué es un puerto? Es una dirección de capa de transporte. ¿Estamos? Ya vamos a verlo prácticamente y ahí yo creo que ya va a quedar claro. La idea es que estos números de puerto permitan que, por ejemplo, ustedes se conectan al sitio web de la facultad, www.frcutn.edu.ar. Ustedes tienen que hacer una sola actividad por vez o pueden ejecutar varias, o sea, pueden estar viendo una nota, pueden estar escribiéndose un examen, escribiéndose una materia, viendo el aula virtual. ¿Pueden hacer todas esas cosas o una sola cosa por vez? En el servidor, en el mismo servidor. ¿Pueden implementar varias actividades distintas a la vez? Sí. Sí, profe.
Sí, perfecto, bien. ¿Y cómo distingue el servidor o cómo distingue la máquina de ustedes, si todas van a la misma dirección IP, que es el servidor web de la facultad, cómo distingue la máquina de ustedes una función distinta, ¿sí? Cómo distingue que ustedes están escribiendo, que están consultando una nota o que están haciendo otra actividad? A través de un número de puerto, ¿sí? Por eso acá les puse que podemos tener muchas conversaciones simultáneas entre dos dispositivos, entre dos mismos, o sea, entre un cliente y un servidor, pero podemos tener muchas conversaciones. No necesariamente tenemos que tener una sola comunicación, ¿sí? A eso se refiere este aspecto. Un puerto tiene 16 bits. Una dirección MAC tiene 48, una dirección IP tiene 32 o 128, dependiendo si es IPv4 o IPv6. Un número de puerto tiene 16 bits solamente. Entonces 2 a la 16 nos da 65.536, que como va de 0 a 65.535, este es el número máximo que podemos llegar a tener en un número de puerto. Vamos a ver ahora que está relacionado también con el número de puertos, por eso se los puse primero, es el concepto de multiplexión y demultiplexión. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener, de hecho siempre tenemos, no ejecutamos una sola tarea por vez en la computadora, sino que tenemos varias ventanas, varias pestañas abiertas. Si esta fuera nuestra PC, si es el origen, cuando nosotros lanzamos paquetitos o segmentos a la red, esos segmentos se van a multiplexar, se van a mezclar los segmentos de distintas aplicaciones. Ejemplo, a ver, acá le hice una animación. Si yo acá estoy, no sé, no alcanzo a ver de qué es el dibujo, pero estoy viendo el disco rígido, no sé, no vi. Entonces, tenemos esta ventana, ¿sí? Y tenemos, se encapsula los datos en un segmento, el segmento en un paquete, y ese paquete sale por el cable. Pero ¿qué pasa? No va a salir toda la información de esta aplicación por el cable para recién salir la información de esta aplicación y después de esta. Se van mezclando, se van multiplexando. Entonces, yo ahora voy a tener la siguiente aplicación. Entonces, en el cable se va a lanzar encapsulado el siguiente dato que se mete en un segmento, que se mete en un paquete, que se encapsula en una trama. Y eso sale al cable, ¿sí? Este sería el medio de transmisión. Acá tengo otra aplicación, sale una trama, porque al final llega a nivel de trama, en, en el medio de transmisión. Y de nuevo, un segmentito de acá, otro segmentito de la otra aplicación y otro segmento de la otra aplicación. A eso se refiere con que en el origen se multiplexan los segmentos, ¿sí? Se van entrelazando los segmentos. Ojo, cada uno de estos va con su correspondiente cabecera para distinguir una aplicación de otra, ¿sí? Entonces, así sucesivamente se van multiplexando y se lanzan de manera intercalada los segmentos al medio de transmisión. Eso es en el origen, se multiplexa. En el destino se hace el proceso inverso. Vamos a suponer que ahora los segmentitos vienen por el medio de transmisión y el software TCP/IP los tiene que entregar a las distintas aplicaciones que tienen abiertas, ¿sí? Que se están ejecutando en una máquina. ¿Cómo lo hace? Cada vez que llega un segmento, lo desencapsula y se fija cuál es el puerto destino. Cada una de estas aplicaciones está escuchando en un puerto diferente. Entonces, este segmento se lo va a entregar a esta aplicación. Este otro segmento, el azul, a la aplicación de atrás, segmento verde, a la aplicación de atrás y así sucesivamente. Es decir, en el destino se demultiplexan. ¿Qué significa demultiplexar? Es como si llegaran todos esos paquetes de Mercado Libre que nosotros compramos en Internet, llegan todos al hall de nuestra casa y el padre, la madre, cualquiera de ustedes, toma un paquete y se fija el nombre y se lo entrega a los distintos integrantes de la familia. Todos viven en la misma casa, ¿sí? Todas estas aplicaciones se ejecutan en la misma máquina. Sin embargo, cada aplicación quiere tener su paquete, como quien dice, quiere tener lo que compró. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, en el origen se multiplexa, en el destino se demultiplexa. ¿En función de qué se puede hacer esto? Gracias a que existen los puertos, los números de puerto. Fíjense, todos estos segmentitos van a venir encapsulados en paquetes y todos van a tener la misma IP destino, porque todos llegan físicamente a la misma PC. Ahora, una vez que llegan a la misma PC, se desencapsulan, se saca la capa 2, la capa 3, nos quedamos con la capa 4 y en base al número de puertos se lo entregamos a las distintas aplicaciones. Otro servicio
que brinda, en realidad son dos servicios que brinda la capa de transporte, son los servicios orientados a conexión y el servicio no orientado a conexión, ¿sí? O sin conexión. ¿A qué se refiere esto? Un servicio orientado a conexión significa que antes de poder transmitir datos a la red, tengo que establecer una conexión extremo a extremo. Esa conexión es lógica. Cuidado con esto. La capa de transporte ya no trabaja con conexión física, sino que trabaja con conexión lógica. Es decir, se ponen de acuerdo los extremos de la red, cliente y servidor, antes de intercambiar datos. Este servicio orientado a conexión sería como una llamada telefónica o un celular. Yo no puedo tomar el celular y hablar porque nadie me va a escuchar. Primero tengo que establecer una conexión, es decir con quién me quiero comunicar. Se va a abrir un circuito extremo a extremo. Una vez que está establecida esa conexión, recién ahí puedo transferir voz. Acá pasa lo mismo, con la diferencia que acá podemos transmitir voz, audio, video, archivos, lo que nosotros querramos. Eso es un servicio orientado a conexión. Tiene 3 fases: el establecimiento de datos, establecimiento de la conexión. Una vez que yo la establecí, voy a la transferencia de datos, sería la otra fase. Y por último, la liberación de la conexión. Todo conexiones lógicas, son conexiones lógicas, no físicas. Bueno, acá les puse algo. Entonces, primero establecemos la conexión, después viajan los datos, y una vez que ya no tengo más datos para enviar, tengo que liberar la conexión. ¿Por qué? Y porque hay que liberar recursos. La computadora, cada vez que establece una conexión contra un servidor, por ejemplo, reserva recursos de memoria RAM para buffers. En esos buffers se van a ir almacenando todos los datos que llegan de la red, y la computadora después los va a ir procesando todos esos datos. Los va a ir entregando a las distintas pestañas o ventanas que ustedes tengan abiertas. Los iría demultiplexando según lo que vimos recién. En la fase del establecimiento de la conexión, dice acá origen y destino se preparan y reservan recursos. ¿Qué significa preparar? Y para poder establecer una conexión, yo necesito, o para poder, mejor dicho, transferir datos, tengo que reservar recursos. Es lo que decíamos recién, espacios en buffer, variables y demás. Este servicio orientado a conexión lo brinda ¿qué protocolo de la capa de transporte? ¿Qué les parece? ¿Cuántos protocolos en la capa de transporte existen? Son 2, TCP y UDP. Exacto, son solo 2. Muy bien, Nicolás. La capa de transporte es muy sencilla porque solamente tiene 2 protocolos, el protocolo TCP y el UDP. En este caso, el protocolo TCP es el que brinda el servicio orientado a conexión. El otro servicio, que es sin conexión, lo brinda el protocolo UDP, y es un servicio mucho más sencillo, más fácil. Un dispositivo, cuando tiene que lanzar datos a la red, simplemente los lanza, es decir, construye el segmento, encapsula en el segmento y lo lanza a la red. ¿Qué pasa si en el destino no estaba preparado, estaba muy ocupado? Y lo siento. O sea, no es problema del protocolo UDP, es problema del host, el receptor, que no estaba preparado para recibir la comunicación. ¿Por qué existe este servicio? Porque es rapidísimo, es muy, muy rápido. Entonces, todo lo que sea de aplicaciones, como por ejemplo transferencia de correo, transacciones comerciales, e-commerce y demás, se implementan a través de un servicio orientado a conexión. Es decir, que corren sobre el protocolo TCP. En cambio, todas las aplicaciones relacionadas a multimedia, ya sea transferencias de audio, video y demás, todo lo que sea en tiempo real, corre sobre el protocolo UDP. ¿Por qué? Y porque es más rápido. Todo esto de establecer una conexión y demás es lento, ¿sí? Es lento con respecto a cuando yo tengo que hablar por teléfono, por ejemplo, de voz sobre IP. Y por último, los 2 servicios que brinda son el servicio fiable y el no fiable. ¿Qué les parece? ¿Qué implica un servicio fiable? ¿Qué se les viene a la mente? Que esté funcionando todo el tiempo. Y eso es tolerante a fallos, Nicolás. Eso es más tolerante a fallos. ¿Sí? Podría interpretarse así, pero a lo que vos te referís que no se cae nunca es un servicio tolerante a fallos. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que se asegura de que lleguen los paquetes el fiable y el no fiable simplemente los manda y no asegura nada? Perfecto, muy bien, muy bien. Eso es una de las características de la fiabilidad.
Se asegura que todos los paquetes que salen del origen lleguen al destino. ¿Y cómo se puede asegurar eso? Con un acus de recibo. Exacto, muy bien, perfecto. Con una acuse de recibo. Bien, eso es un aspecto de la fiabilidad, que todo lo que sale llegue al destino. Muy bien. ¿Qué más? Tiene varios aspectos la fiabilidad. ¿Qué pasa? Ustedes están mandando información, están haciendo una operación comercial y yo voy y en lugar de depositar 10.000 pesos en una cuenta, les agrego un cero. En lugar de 10.000 son 100.000. Y encima a mi cuenta. Cambio el número de cuenta. Que hay que garantizar también. No solo que toda la información llegue, sino que, Que sea correcta. claro, muy bien, que sea íntegra, que sea correcta, es decir, que no haya sido modificada por el camino, que todo lo que sale llegue en las mismas condiciones, que no se cambien un 1 por un 0, ni siquiera un bit, ¿sí? Eso se refiere a la fiabilidad, que todo lo que sale llegue, todo, y que llegue correcto, que sea íntegro. Y hay otro aspecto más, porque si yo tengo que mandar mucha información, no la puedo lanzar en un archivo gigante, en un paquete gigante, en un segmento gigante, sino que lo tengo que dividir, ¿sí? Lo tengo que dividir en trozos. Cada uno de esos trozos se encapsula en un segmento, cada segmento se encapsula en un paquete y ese paquete en una trama. Es decir, que si yo, en lugar de lanzar un solo paquete a la red, lanzo 20 paquetes a la red, puede que lleguen desordenados al destino. Entonces, un servicio fiable es también entregar la información ordenada en el destino, ¿sí? Si los paquetes llegan desordenados, tienen que entregarse. Entonces, ¿qué implica el servicio fiable? Garantizar que todos los datos lleguen al destino. ¿Cómo? Con una acuse de recibo, como dijimos recién. Que lleguen, pero de manera ordenada. Perdón, pueden llegar desordenados, pero tienen que ser entregados de manera ordenada. No es lo mismo, ¿sí? O sea, puede que lleguen, yo no puedo garantizar que lleguen ordenados. Voy a garantizar que se entreguen ordenados. ¿A quién? A la aplicación en el destino. Y por último, lo de la integridad que decíamos recién, que no se cambie ni siquiera un 1 por un 0, que no se modifique un bit, que sean correctos los datos, como decía recién Marcos. Y el otro servicio es no fiable. ¿Qué significa no fiable? Y que puede que se pierdan datos, es decir, que haya un pedacito del archivo que no llegue, puede que se entreguen desordenados los datos y tampoco se garantiza integridad de los datos. A eso se refiere un servicio no fiable. ¿Puede servir de algo un servicio no fiable o siempre tiene que ser el servicio fiable? ¿En qué casos convendrá usar uno u otro? Y cuando queremos que sea más rápido, en una de esas es mejor no fiable. Perfecto, muy bien, Nicolás, así es. Cuando yo estoy haciendo una transferencia de archivos de página web, de correo electrónico, una operación de electrónica, e-commerce y demás, sí o sí tengo que contratar a la red o pedirle un servicio fiable. Ahora, si yo, para mí es más importante la rapidez y no que llegue todo correcto, ordenado y demás, entonces contrato a la red un servicio no fiable. Por eso es que hay dos protocolos. El servicio fiable lo brinda TCP y el servicio no fiable lo brinda UDP, ¿sí? Entonces va a depender, la aplicación es la que va a elegir si le pide a la red un servicio fiable, totalmente fiable pero lento, o un servicio no fiable pero rapidísimo. Depende de la aplicación. ¿Y qué pasa si yo quiero un servicio rápido, pero que se entreguen, por ejemplo, ordenados los datos? ¿Qué hacemos ahí? Porque es como que tenemos o blanco o negro en la red. O un servicio perfectamente fiable o un servicio no fiable. Pero yo quiero algo intermedio. Yo quiero desarrollar. Ustedes, ingenieros en sistemas, puede que desarrollen una aplicación y quieran que esa aplicación sea rapidísima, pero quieren también que los datos se entreguen ordenados en el destino. Entonces, ¿qué hacemos? Les digo porque lo van a tener que desarrollar ustedes, por eso se me ocurrió. ¿Renunciamos? Sería, profe, con el Renuncien, orientado con no. acción y no fiable. Perdón, Marcos, no te entendí. ¿Puede ser qué? Que hagamos un servicio orientado con acción para que lleguen ordenados, pero no fiables. ¿Cómo? Por eso te pregunto. Ah, Porque a la capa de transporte le tenés que pedir o un servicio
o el otro servicio, o A o B. No puede ser un C o un A,5, no existe. ¿Quién tendría que controlar entonces? Si yo quiero rapidez, pero quiero, por ejemplo, que se entreguen ordenados los datos. ¿Quién tendría que controlar eso? ¿Qué capa? ¿Qué capa de la pila de protocolos? ¿No? Comunicación sería. Muy bien, César. Por eso se los planteo la pregunta, porque ustedes, como desarrolladores, si es que se dedican al desarrollo, ¿no? Pero todos en nuestra carrera, en algún momento de la vida, hacemos desarrollo porque es apasionante. No significa que se vayan a dedicar toda la vida a desarrollo, pero en algún momento van a trabajar desarrollando. No todos, pero la mayoría. Entonces, en ese caso lo que se hace es, que si yo quiero algo intermedio, o sea, quiero todo, pero la red no me lo puede dar, entonces lo que hacemos es contratamos rapidez, el servicio no fiable de la red, y el control que nosotros querramos extra, lo hacemos nosotros desde la aplicación, es decir, que la aplicación es la que va a tener que, si yo quiero que los datos lleguen ordenados, va a tener que enumerar los segmentos en el origen y en el destino los va a tener que reacomodar antes de entregarlos a la aplicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde la aplicación se contrata el servicio más rápido, porque es más sencillo, pero nosotros desde la aplicación, desde el desarrollo nuestro, controlamos lo que necesitemos, o acuses de recibo o entrega ordenada. ¿Tendría sentido contratar un servicio no fiable y yo controlar todo desde mi aplicación o no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, yo contrato esto porque es más rápido y desde mi aplicación controlo que los datos lleguen con ACK, controlo, numero todo para que se entregue de manera ordenada y además hago checksum y cálculos de CRC para que los datos no sean modificados. ¿Convendría eso o no? Sería aplicar lo mismo que TCP, nada más que en un paso antes. Por eso, pero no conviene. Deleguenle en ese caso la responsabilidad TCP, ¿sí? En ese caso sí o sí les conviene contratar TCP y ustedes hacen la lógica de la aplicación de lo más conflictivo, lo más importante de la lógica de la aplicación que ustedes quieran desarrollar. Pero en ese caso no conviene, solo conviene contratar un servicio rápido y, por ejemplo, ordenar los datos si solamente quieren esto y lo otro no, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido la idea. Entonces vimos ya los 5 servicios que brinda la capa de transporte. Multiplexón de multiplexón, servicio fiable no fiable, servicio orientado a conexión no conexión, direccionamiento, todo lo que estuvimos analizando. Vamos a empezar a estudiar el protocolo TCP. TCP significa protocolo de control de transmisión. ¿Qué características tiene? Es un protocolo muy importante, muy bien diseñado. De hecho, este protocolo se diseñó en el año 1980, todavía perdura. Casi no se le hicieron modificaciones ni actualizaciones, o sea que es muy bueno el protocolo, ¿sí? Funciona muy, muy bien. Es un protocolo que, bueno, es orientado a conexión, porque para poder transmitir datos, previamente se tiene que establecer una conexión extremo a extremo, y brinda un servicio fiable. ¿Qué significa eso? Todo lo que vimos recién. Me garantiza que los datos lleguen, que lleguen todos, que lleguen ordenados, ¿sí? Que sean íntegros, que lleguen en perfectas condiciones. Este protocolo, como es orientado a conexión, entonces va a establecer una conexión lógica, no física, entre los dos dispositivos que se están interconectando, ¿sí? Extremo a extremo. Este protocolo corre, o se va a implementar, o se va a encapsular en un paquete, o acá les puse sobre una internet no fiable, que es IP. ¿Se acuerdan que el protocolo IP era no fiable? Era un protocolo de máximo esfuerzo, así como Ethernet. ¿Qué hace TCP? TCP, ¿qué capa hay arriba del TCP? A ver, si se ubican, porque no les hice el dibujito acá. A esta altura ya me creo que todos lo saben. No sé, ¿qué hay arriba del TCP? ¿Qué capa? La capa de aplicación, profe. Perfecto, muy bien, Marcos. O sea, traten de tener eso en la mente. Aplicación arriba, transporte abajo, interred y abajo host a red. Arriba vamos a tener transferencia de páginas web, por ejemplo. En la capa de transporte vamos a tener TCP. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero transferir una página web muy grande? TCP en el origen va a recibir los datos, que sería mi página web, y como es muy grande no la puede meter en un paquete ni en un segmento, sino que la va a dividir en trozos, ¿sí? Segmenta TCP. Entonces, va a trozar, va a dividir en trozos esa información
A cada trozo le va a agregar una cabecera y va a construir segmentos. Eso hace TCP. Una vez que arma el segmento, se lo pasa a la capa. Acuérdense de esa parte que vimos encapsulamiento y desencapsulamiento. El TCP recibe de la capa de aplicación datos, los segmenta, los divide, los encapsula en un segmento y se lo pasa al segmento a la capa de abajo, que sería IP. IP le agrega la cabecera, después ese paquetito se pasa a la capa de abajo, que es por ejemplo Ethernet, le agrega una cabecera, construye una trama y así sucesivamente. Eso es el origen. En el destino, cuando llegan los bits, empiezan desde abajo hacia arriba, ¿se acuerdan? Se desencapsulaba de abajo hacia arriba. TCP va a recibir segmentos, pero ¿qué pasa? Los puede llegar a recibir desordenados. ¿Por qué? Y porque como se encapsularon en un paquete y puede que esos paquetes hayan viajado por rutas distintas, puede que lleguen los paquetes desordenados. Cuando llegan esos que se desencapsulan y llegan, se llaman segmentos en TCP, TCP, ¿qué va a hacer? Los va a ordenar primero, ¿sí? Una vez que están ordenados, les va a quitar la cabecera y se va a quedar solamente con la parte de datos. ¿Qué tiene que hacer? Unir toda esa parte de datos. Acá les puse reensambla los segmentos, los une, forma de nuevo el archivo que nosotros, o la página web grande que nosotros habíamos enviado, y se lo entrega a la capa de aplicación, ¿sí? Es decir que TCP divide en el origen y le agrega una cabecera a cada pedacito, a cada trozo, que sería un segmento. En el destino, en base a la cabecera, reordena, reacomoda esos segmentos y los une, ¿sí? Una vez que los une, le saca la cabecera de transporte y forma los datos originales. Bueno, espero que se entienda porque de eso no les hice animación, va a explicación nomás. Y el TCP también, otra función que cumple, fíjense que implementa todos los servicios que vimos hace un ratito, ¿sí? El TCP lo que hace es multiplexa en el origen, es decir, que permite, acá no se confundan, si yo tengo 4 aplicaciones distintas abiertas, el TCP va a tomar datos de una aplicación, los va a encapsular en un segmento. Después va a tomar datos de otra aplicación y los va a encapsular en otro segmento distinto. No es que no lo tomen como que multiplexa, como que mezcla información de distintas ventanas o aplicaciones que nosotros tenemos ejecutadas en un mismo segmento. No. En cada segmento va información de una única aplicación. Cuidado con eso, ¿sí? Multiplexar se refiere a que yo, por un mismo cable, por un mismo medio de transmisión, puedo enviar, así como vimos recién intercalado, creo que eran circulitos los que hemos visto, rojo, amarillo y verde, o azul y verde, intercalados los segmentos de distintas aplicaciones que se están ejecutando en nuestra máquina. Bueno, tiene muchas características en TCP. Fíjense acá, ¿se acuerdan que vimos cuando estudiamos el control de congestión? Vimos la diferencia entre control de congestión y control de flujo, ¿se acuerdan? Bien, habíamos dicho que el control de congestión era un concepto que abarcaba toda la red, en cambio el control de flujo es un concepto que está relacionado entre el origen y el destino, o sea, era un control extremo a extremo. Como el TCP es un protocolo extremo a extremo, es decir, que establece una conexión lógica extremo a extremo, fíjense, es él el que implementa el control de flujo entre un emisor rápido y un receptor lento. ¿Para qué era el control de flujo? Para que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Porque si un emisor rápido le lanza mucha información de golpe a un receptor lento, ese receptor lento, ¿qué va a hacer con esa información? Si no la puede procesar a la velocidad que llega. ¿Qué hará el receptor? Salta paquetes se le salta, no llega a procesarlos a todos. Exacto, eso que voy a decir se le salta, se suele decir que se descarta esa información, ¿por qué? Porque ya se le llenó el buffer. Como se le llena el buffer y el dispositivo receptor los va procesando despacito, despacito, lo vacía muy lento el buffer. Entonces, como va tan lento, se le llena el buffer rápido y se descarta toda la información en exceso que llega a ese buffer. El TCP, para distinguir una aplicación de otra que se esté ejecutando en una misma máquina, utiliza el concepto de puertos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros ejecutemos una aplicación, el software de nuestra máquina le va a asignar un número de puerto distinto, como si fuera un número de proceso distinto. Para el sistema operativo es un número de proceso, para el software de TCP/IP es un número de puerto. Es lógico esto, ¿eh? El número de puerto es lógico. Y ¿se acuerdan como dijimos recién que el TCP era orientado a conexión? Establece una conexión lógica extremo a extremo, entonces la forma de establecer esa conexión lógica es
definir lo que se llaman sockets. ¿Qué son los sockets? Son como canales, como tuberías entre el origen y el destino. Acá yo les puse que son puntos terminales, ¿sí? Llamados sockets. Ese socket tiene que estar identificado de alguna forma. ¿Cómo se identifica? Con la dirección IP y o más el número de puertos, es decir, que es compuesto ese socket. Tiene dos valores, la dirección IP, que puede ser IPv4 o IPv6, y el número de puerto, que siempre son 16 bits. ¿Para qué se usa ese socket? La idea de ese socket es que distinga una comunicación de otra, ¿sí? De manera única. Esa es la idea. No van a haber jamás dos sockets iguales en el mundo. ¿Por qué? Porque o se distinguen por la dirección IP o se distinguen por el número de puerto. Entonces, nunca jamás en la vida va a haber dos comunicaciones que tengan el mismo número de socket. Esta combinación se hace para garantizar de que cada comunicación se identifica de manera única e irrepetible. El TCP permite que se intercambie información entre un origen y un destino de manera duplex. ¿Se acuerdan? Duplex era que se puede enviar y recibir al mismo tiempo. Entonces, el TCP brinda conexiones duplex y punto a punto. ¿Qué significa punto a punto? Entre un origen y un destino, ¿sí? Acuérdense que siempre se establecen conexiones lógicas extremo a extremo. A eso se refiere. No puedo hacer multidifusión o un broadcast. No se puede, es imposible hacer un broadcast con TCP. Si yo quisiera que un mismo paquete llegue, o un mismo segmento, llegue a 10 máquinas distintas, tengo que abrir 10 sockets distintos, ¿sí? No existe un puerto que sea, por decir algo, ¿no? 255, 255, 255, no existe eso a nivel de TCP ni a nivel de número de puertos. Por eso que son conexiones punto a punto. Por ejemplo, si yo tengo... Sí. Una pregunta, con esto de los puertos principalmente. Yo he visto que para distintas aplicaciones hay como puertos designados. Por ejemplo, para un Postgres creo que era 3306. O no me acuerdo. Pero ¿eso es alguna convención que se hace internacionalmente o es así Perfecto. Ya lo vemos enseguida. Sí, los puertos están clasificados en 3, César. Están los puertos públicos, están los puertos registrados y están los puertos que los puede generar la computadora sola y son totalmente aleatorios, o sea, se pueden repetir en el mundo, como quien dice. Lo que vos decís son puertos registrados, que son entre 1024 y 49.151. ¿Sí? Ya lo vemos enseguida, pero sí, hay números de puertos preestablecidos. Ya lo vemos enseguida, pero es eso, tal cual lo que vos estás planteando. Ya llegamos, enseguida creo que llegamos a ver eso. Este host con este servidor quieren entablar o enviarse datos. Entonces, antes de poder enviar datos, tienen que establecer una conexión. Cuando se establece una conexión, se abre un socket. Ese socket es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que en ese socket, vieron que es una hermosa flecha, los datos viajan desde el host hacia el servidor. Para el servidor, para poder enviarle datos al host, tiene que abrir otro socket. Fíjense que las conexiones son duplex, que van desde la PC al servidor, desde el servidor a la PC. Entonces, para cada comunicación, el protocolo TCP abre como 2 sockets. Serían como mangueras. Todo lo que yo pongo en este extremo va a salir por el otro, todo lo que pongo en este extremo va a salir por el otro. Gracias a que hay 2 sockets, se pueden enviar y recibir datos simultáneamente y da acá esta característica de duplex. Y es punto a punto. Si este servidor quisiera enviar datos con otro host, supongamos que está por acá, tendría que abrir un socket y otro socket. ¿Sí? La forma de identificar ese socket 1 y socket 2 es con esto, con la IP más el puerto. Acá hay un ejemplo. Tengo 2 PC, internet, bueno, acá está la nube, nosotros ya conocemos bien cómo funcionan los sistemas autónomos, los routers, los protocolos de encaminamiento y demás, y acá tenemos servidores, pero como el TCP se ejecuta en los extremos, por eso es que acá hay una hermosa nube. Vamos a suponer que tenemos la PCA acá, tiene esta dirección IP, y se está comunicando contra ese servidor, y la máquina autogenera el número de puertos 50.000. Acá hay otra PCB,
que tiene otra dirección IP distinta y genera también el mismo número de puertos. A propósito les puse el mismo número de puertos, ¿sí? Puede darse, ¿por qué? Porque cada computadora genera números de puertos distintos en la misma computadora. Sería como los números de procesos. Nunca puede haber un número, dos procesos que tengan el mismo número. Bueno, no pueden haber dos aplicaciones que estén corriendo con el mismo número de puertos. Pero en dos PC distintas sí se puede dar. ¿Podría tener esta PC la misma dirección IP que la PCA? ¿La misma pública o no? La misma dirección IP. ¿Podría ser la misma? La de la PCA que la de la PCB. Sí, no hay por qué. Me quedé sin auditorio. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Cortó Sí, internet? porque si Ah, tiene que salir de la red a internet, digo, tiene que salir con la misma IP pública si está dentro de una red privada, digamos. Si tiene, bien. en este caso Pero, parece que es IP pública, así que ¿habría traducción acá, Franco, o no? no, creo que no. No, no No, hay no. traducción porque son IP públicas, perfecto. De todos modos, lo que vos decís está bien en cierto sentido, porque si acá hubiera un routercito y estas fueran IP privadas, sí habría que traducir. ¿Está? Ya vamos a ver. Claro. Ya lo vamos a ver cuando veamos el NAT, ahí nos va a quedar bien, bien claro. Por ahora, la pregunta era si podían haber dos máquinas que tuvieran la misma IP pública, ¿sí? Salvo, lo que dijo recién, salvo el NAT, pero como por ahora no lo sabemos, no lo vamos a tener en cuenta. No deberían dos máquinas tener la misma dirección IP y el mismo número de puerto, porque ahí sí que no distinguiríamos una comunicación de otra. Entonces, en algo se tiene que distinguir. O se distinguen por la IP o se distinguen por el número de puertos. Hacia eso iba la pregunta. Acá tenemos un servidor web que tiene esta dirección IP pública y en los servidores web, por defecto, escuchan, se suele decir así, en el puerto 80. ¿Qué significa eso? Que cuando se inician, cuando arranca un servidor web, normalmente una vez que arranca no se apaga más, pero cuando se inicia un servidor web, escucha o se recibe peticiones de conexión a través del puerto número 80. Entonces, perdón, ¿qué pasa si esta máquina, la PCA, quiere establecer una conexión con el servidor web? Va a abrir un socket que va a ser el del origen, su dirección IP con el número de puerto, y lo de destino va a ser la IP del servidor y el número de puerto que está escuchando el servidor. Eso va a llegar al servidor web y el servidor web los va a tener invertidos. Su socket origen va a ser su propia IP con el número de puerto y el socket destino, la IP de A con el número de puerto 5000. Y ahí queda establecida esa comunicación entre la PCA y el servidor. Serían las dos mangueras, estos dos sockets. Acá tenemos el socket de la PCB, que sería socket origen, la dirección IP más el número de puerto, y el socket destino, fíjense, es el mismo, porque se están comunicando contra el mismo servidor. Este servidor web va a tener que abrir otros dos sockets distintos que van a ir contra la PCB. El socket origen va a ser el mismo, porque es el mismo servidor, y se van a distinguir por el socket destino, que tiene la IP pública de la PCB con el número de puertos, 50.000. De esa forma, lo que quiero que vean es que se distinguen por el número de puertos, en este caso. Perdón, el número de puertos es el mismo, pero el servidor, por cómo distingue un socket de otro, por la IP, porque esta IP es distinta de esta IP, entonces todo el número es distinto. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma PC generara otra conexión, quisiera conectarse otra vez con el servidor web? Este socket de origen sería parecido, tendría la misma IP, ¿podría tener el mismo número de puerto o no? Sí, no, ¿y por qué? Supongamos que la PCB quiere establecer otra conexión con el servidor web. Va a abrir otro socket, porque dijimos que las conexiones eran punto a punto. Va a abrir un nuevo socket. El socket origen va a decir 200.4.6.40 y el número de puerto puede ser el mismo o tiene que ser distinto. Y tendría que ser otro, ¿o no? Tendría que ser otro. Nunca jamás puede ser el mismo. ¿Por qué nunca jamás puede ser el mismo? Porque cuando vengan los segmentitos por internet, esta computadora o el software TCP/IP no va a distinguir si es para una ventana o para la otra ventana, o para una pestaña o la otra pestaña. ¿Sí? Entonces,
Nunca jamás, dentro de una misma computadora, se puede generar el mismo número de puerto para otra comunicación. Será el 50.001, 50.002, pero sí o sí tiene que ser un número de puerto distinto. ¿Este socket de destino va a ser igual o va a ser distinto si es contra el mismo servidor web? El mismo. El mismo, es decir que, muy bien, solo se va a distinguir por este número de puerto. De esa forma, quiero que se den cuenta que todas las comunicaciones en Internet tienen un número de socket único e irrepetible, porque el número de socket es todo esto, ¿sí? O sea, para cada comunicación intervienen estos 4 valores: IP origen, IP destino, puerto destino. Y acá al revés. Ah, bueno, acá estaba la pregunta. ¿Pueden 2 PC diferentes tener el mismo número de puerto? Creo que ya está claro a esta altura, pero por las dudas. ¿Pueden 2 PC diferentes tener el mismo número de puerto? Sí, porque la IP es distinta. Exacto, muy bien. ¿Pueden 2 servidores tener el mismo número? O sea, ¿puede otro servidor web que esté acá arriba, por ejemplo, escuchar el mismo número de puerto 80? Sí. Sí, perfecto. De hecho, todos los servidores web escuchan el puerto 80. Muy bien. Bueno, acá les presento el formato de segmento. Ay, quiero aclararle la duda que recién me preguntaron de los puertos. A ver, esperen a ver si lo encuentro por ahí. No. Yo para que no quede la duda, porque no nos vamos a ver hasta de acá a 15 días. Quería aclararle lo de puertos, pero no lo encuentro. Acá está. Bueno, esto va para vos. ¿Quién era? Franco, no me acuerdo quién. No, no era Franco. No me acuerdo quién me preguntó de los números de puertos recién. Acá, César. César, no era Franco. Explico esto, después no importa, sigo el orden de la presentación, pero para que no te quedes con la duda, ¿sí? Los puertos se clasifican en 3. Están los puertos del 1 al 1023, se llaman puertos públicos o puertos bien conocidos, ¿sí? Son los puertos que están predefinidos por la IETF. Ellos ya definieron estos valores. Ahí está, por ejemplo, el puerto 80, que vimos recién, del protocolo HTTP. ¿Alguien sabe cuál es el puerto del protocolo HTTPS? ¿Qué es el HTTP seguro? 8088. ¿Cuánto? 8088. No necesariamente. Vos lo podés, ahí estás redefiniendo el puerto 80. El número de puerto del HTTPS por defecto es el 443. Después vos lo podés cambiar a eso, ¿sí? Estamos viendo puertos por defecto. Yo a lo que voy es que son todos valores menores que 1023. El DNS, por ejemplo, los servidores DNS escuchan en el puerto 53. El correo electrónico, el puerto, por ejemplo, no hay varios del correo electrónico, el 25, el 110, el 143, dependiendo si es el POP3 o el IMAP. A lo que voy es que son todos valores bajos, menores o iguales a 1023. Esos se llaman puertos públicos, ¿sí? Entonces, todos los servidores de correo electrónico escuchan en el puerto 25. Todos los servidores web escuchan en el puerto 80. Después están estos puertos que decía César, que son los puertos registrados, ¿sí? Que van del 1024 al 49.151. Entonces, acá sí, estos puertos tienen que ser registrados y o sea, por un tercero. Cuando vos desarrollas una aplicación nueva y querés que esa aplicación esté registrada, pedís que te la registren y te asignan un puerto que está entre 1000 y 49.151, ¿sí? Porque eso que era 3.000 y pico el que dijiste vos recién, César. Estaría acá ese puerto que vos planteaste recién. Y después las computadoras, cuando establecen una conexión, cada vez que el navegador de ustedes se conecta contra un servidor web, con un servidor DNS o con un servidor de correo electrónico, con Gmail, Yahoo, Hotmail, el que sea, genera la computadora como puerto origen un número muy grande, entre 49.152 y 65.535, que este es el valor máximo que puede tener un puerto. Esos puertos se llaman dinámicos o privados, ¿sí? Porque solamente pertenecen a la propia computadora. Entonces, estos puertos pueden ser iguales en 2 máquinas distintas, porque tienen alcance, como quien dice, local, de la computadora propia. ¿Te queda claro, César? Sí, sí, sí. No, Ahí, perfecto. ahí ahora entiendo por qué
había puertos que por ahí no se llamaban, por ejemplo, el de SQL Server, era el Ujú, 1433, y, ujú. había, y le ponían otro, de hecho, le ponían otro puerto que era justamente, creo que era 65432, así, y Ujú. no entendí por qué. Bueno, muy bien. Eso era nomás porque tenía miedo, digo, cuando si empezamos a ver la cabecera que es muy largo, no me iba a quedar eso colgado y no quería que te fueras con la duda. Ahí está. Después lo repito, en todo caso sigo las diapositivas, pero Ah, está bien, bien. gracias, profe. No, de nada. Lo que vamos a ver ahora es la cabecera del TCP. ¿Se acuerdan que ya vimos la cabecera de Ethernet del 802.11? Vimos la cabecera de IPv4, la cabecera de IPv6, y ahora vamos a ver la cabecera del TCP, ¿sí? Ustedes pueden programar a bajo nivel si quieren, pueden programar a nivel de TCP y pueden armar todas estas cabeceras. Sí, pero bueno, hay que saber bastante, pero se lo pueden hacer algún día si quieren. La cabecera se organiza igual que todas las cabeceras que hemos visto de, TCP, de la arquitectura TCP/IP, que son renglones de 32 bits, aquí está. Se llaman palabras de 32 bits, ¿sí? Empieza, fíjense que acá no tiene campo versión, nada, porque confiaron que el TCP iba a ser un muy buen protocolo y ni siquiera le pusieron campo versión. ¿Por qué? Porque hay un solo protocolo TCP. En el mundo hay uno solo, no hay distintos. Empezamos la primera palabra con los puertos. Como tienen 16 bits, entonces acá tenemos en la misma palabra el puerto origen que identifica a la aplicación que se está ejecutando en la máquina donde sale este segmento. Y acá el puerto destino representa la computadora a la cual nosotros, no la computadora, sino la aplicación que se está ejecutando en la computadora de destino. Bueno, vamos a ir viéndolos de uno por vez. Nada más acá se los presento. Estos son bits, se llaman flags. Y ya las vamos a ver. Vamos despacito. Yo ya les voy a explicar todo en el aire, ¿no? Vamos, ya que hice en diapositivas lo vemos. El puerto origen, entonces, y el puerto destino identifican esto que se llaman puntos terminales, que serían las aplicaciones que se están conectando. Por ejemplo, el navegador web de ustedes, el Chrome, el Edge, por ejemplo, son clientes, es la parte cliente del HTTP. Entonces, un servidor web va a ejecutarse, el software del servidor se ejecuta en el servidor y el software cliente es el navegador de ustedes. ¿Sí? Eso sería puerto origen y puerto destino. ¿Qué número de puertos va a tener en la máquina de ustedes? Y arriba de 49.000, ¿sí? Arriba de 49.152, para que se genere un puerto dinámico que se llama o privado. La segunda palabra es, fíjense, número de secuencia. Tiene 32 bits el número de secuencia. ¿Para qué se usará este campo de número de secuencia? ¿Cuáles de las funciones que vimos recién de la fiabilidad? Que dijimos que eran 3. Que lleguen todos los datos, que lleguen ordenados. ¿Cómo es esa? El orden. O Claro, sea, el el orden. 1, 2, 3. Perfecto, muy bien. Hay un detalle acá muy importante. El TCP no numera los segmentos, es decir, que si yo mando 5 segmentos, no numera 1, 2, 3, 4, 5, sino que lo que numera son bytes. Si yo estoy enviando un archivo de, no sé, 5.000 bytes, bueno, ya vamos a ver el ejemplo. Numera los bytes, no los segmentos. Por eso es que un campo tan grande, porque tiene 32 bits. Y 2 a la 32 da 4.000 millones, o sea, es un número muy grande, ¿sí? Se numeran entonces los bytes. ¿Para qué se usa entonces este campo? Para ordenar en el destino y entregar los segmentos ordenados a la aplicación que se está ejecutando en el destino. Después viene otro campo que se llama número de confirmación de recepción. Esto se usa para enviar el ACK, el famoso acuse de recibo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona este número de confirmación de recepción. Normalmente es el valor del siguiente byte esperado. ¿Qué significa eso? Que si yo recibí hasta el byte número 1000, en este número de confirmación, ¿qué valor irá? Si es el siguiente byte esperado. Yo recibí correctamente hasta el byte 1000. ¿Qué voy a mandar como acuse de recibo? El 1001. ¿Sí? Bueno, ya lo van a ver. Casi en el aire es medio difícil.
Y después tenemos la longitud de la cabecera, que es como siempre, se mide en palabras de 32 bits, ¿sí? Eso es igual que todas las cabeceras. Y después tenemos la suma de verificación, que sirve para chequear que no se haya cambiado un 1 por un 0, es decir, para garantizar lo que se llama la integridad del segmento. ¿Sí? Que todo lo que sale llegue tal cual, que sea íntegra la información. Y hay algo que se llama puntero urgente. A ver si tengo la... No tengo. Momento. Acá. Este puntero urgente, ¿para qué sirve? Fíjense, el TCP es muy potente y me permite mandar datos. Además de los datos, me permite enviar información de control. Por ejemplo, ustedes tienen un navegador, están transfiriendo un archivo y ponen escape, si quieren interrumpir esa información. Ese escape va a ir como información de control urgente dentro de los datos. Entonces, todo lo que ustedes tipen como urgente va a ir en la parte de datos. Ahora, ¿cómo hace el TCP para distinguir de los datos del archivo que estaban transfiriendo y de esa información urgente? Con un puntero. Acá va el valor del byte donde empieza la información urgente. Si, por ejemplo, ustedes ponen datos del archivo al principio y en el byte número 5500 empiezan los datos urgentes, el valor de 5500 va acá, porque le dice al software receptor que tiene que mirar de los datos, qué byte de los datos tiene que leer rápido para procesarlo lo antes posible, ¿sí? Porque dice que es urgente. Además de este puntero y de los datos urgentes que van acá adentro, se enciende un bit que se llama urg, que está acá. ¿Sí? Cuando el software quiere mandar información urgente, enciende ese bit, que es un flag, una bandera, coloca un valor acá del puntero urgente, que sería el valor del byte donde empiezan los datos urgentes. Se lo explico acá porque me parece que es mejor y no tan en el aire. Bien. Veamos ahora algo de lo que estuvimos viendo recién, pero de manera práctica. Perdón. Tenemos dos dispositivos, A y B. Dice acá que están intercambiando segmentos de 1000 bytes cada uno. Puse 1000 como para que sea un valor redondo y sea fácil de entender. Vamos a suponer que A le manda 2 segmentos de 1000 bytes cada uno a B. Este segmento va del byte 1 al 1000, ¿sí? Esos son datos, y hay más datos que va del 1001 al 2000. Todos forman parte de un archivo. ¿Qué valor se pone en la cabecera el número de secuencia? ¿Se acuerdan que el número de secuencia era esto, para identificar, para poder ordenar los segmentos? ¿Sí? Acá va el número del primer byte enviado. Numera los bytes enviados. ¿Qué valor pone? El valor del primer byte que se envíe. Entonces, acá, que va a ir el número de secuencia, el 1. Que va a ir en el siguiente segmento, el 1001, porque es el primer byte que estoy enviando. De los 1000 que mando, 1001 es el primer byte, ¿sí? Que va dentro de ese segmento. Esta sería la parte de datos del segmento. Esta sería una partecita de la cabecera. Esos datos viajan. A ver, esperen que no veo. Ahí está. No veía esto. Estos dos segmentos llegan al destino. Vamos a suponer que PCB también le está enviando datos porque es duplex, por eso se los pongo de otro color. Los datos, estos que van de B hacia A, van de color verde. Y B también le manda un segmento de un tamaño de 1000 bytes, pero que se numeran desde el 6001 al 7000. ¿Qué número de secuencia va a tener este segmento que viaja de B hacia A? ¿Qué número de secuencia tendría este segmento? ¿Qué les parece? Ya terminamos. Vamos, explicamos esto y los libero. 6001. Perfecto, muy bien. Alguien me está escuchando. Bien, Franco, bien. Creo que era Franco, no sé, me pareció ver que era Franco. Entonces, el número de secuencia es 6001. Perfecto. Y ahora muy atentos, muy atentos. ¿Qué irá el número de reconocimiento que se llama o acuse de recibo? ¿Qué número irá? Si recibió estos dos segmentos. Era el valor del siguiente byte esperado en número de reconocimiento. El siguiente byte que B espera recibir desde A. Eso significa.
A ver si se da cuenta quién está más despierto y atento. 1001 y 2001. Bien, bien. Muy bien, Franco. Podría mandar el 1001 y el 2001, pero yo en la cabecera tengo un solo campo. Entonces, ¿qué valor pondría si tenés lugar para un solo rec, acá un solo reconocimiento, no dos? ¿Pondrías el 1001 o el 2001? El 2001. Claro, perfecto, muy bien. Entonces, el número de reconocimiento va el 2001. ¿Qué significa esto? Que espera recibir el 2001. Eso significa que recibió correctamente hasta el 2000 inclusive. Este todavía no lo recibió, no lo está asintiendo como que inicia este byte. Espera recibir el 2001 desde A hacia B. Eso significa que recibió correctamente hasta el 2000 inclusive. ¿Sí? Muy bien. Y muy importante que en lugar de mandar dos acuses de recibo, en un solo acuse de recibo, o sea, de hecho que esto no es un paquetito de acuse de recibo solamente, sino que dentro de un paquete de datos que le está mandando B hacia A, va enviando información de acuse de recibo de lo que A le mandó a B. Es decir, que en eso está la potencia del TCP. Mientras manda información de un punto a otro, de B hacia A, está mandando acuse de recibo de lo que ya recibió desde A. Bien, viaja ese segmento, llega hacia A, y A ahora les manda otros dos segmentos, los que siguen. Fíjense que acá decía, mándame a partir del 2001. Bueno, ahí va. ¿Qué número de secuencia irá acá? En este primero. ¿Qué número de secuencia? Ya se me durmieron. A ver, 2001 y 3001. O sea, perfecto. Muy para el bien. primero 2001 y para el otro Ay, 3001. perdón. Bien, 2001. ¿Y el número de reconocimiento? Perdón, porque me apareció un número de reconocimiento. Pensé que los había animado de uno. Bien, número de secuencia 2001 y 3001. ¿Y el número de reconocimiento qué irá? Ya se vio, pero sería el primer byte del acuse de recibo, que sería A ver. 7001. Perfecto, ya se vio. Ay, qué rápido que me lo vi. Qué Claro. honesto que sos. Muy bien. Perfecto, ¿sí? Entonces este tiene lo mismo. Va a tener 2001 por este byte y 7001 porque el siguiente byte esperado. 3001 por este byte y 7001 por el siguiente byte esperado. Perfecto. Viajan estos dos, llegan y supongamos que ahora le tiene que mandar estos dos segmentos, va a poner como número de secuencia 7001 y como número de reconocimiento, como recibió hasta el 4000, le pone 4001. ¿Qué hace antes de mandar este acuse de recibo? Chequea que los datos sean íntegros, realiza ese cálculo del checksum, ¿sí? Para garantizar la integridad de todo el segmento. Si le da correcto, recién ahí envía este acuse de recibo. Y este otro segmento también se diferencia por el número de secuencia y se diferencian por el número de secuencia y tienen un mismo número de reconocimiento porque están enviando acuse de recibo de hasta acá, hasta este segmento que es el 4000, entonces manda el 4001 acá y 4001 acá. Y finalmente llega al otro extremo, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Entonces acá tuvimos una comunicación dúplex entre A y B, y ya por lo menos entendimos, o pretendo que, espero que se haya entendido, cómo se manejan los números de secuencia y números de reconocimiento. Que no se numeran los segmentos, sino que se numeran los bytes. Así funciona el TCP. Bueno, vamos a cortar acá, porque ahora vienen los bits. No, esto es más complicado. Vamos a interrumpir acá, y la clase, así lo voy a marcar, así me acuerdo. Y la clase que viene entonces, la clase que viene no, la otra, continuamos con el TCP.